Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre dos temas bastante polémicos que tienen que ver con el senador Álvaro Uribe Vélez y con el presidente Iván Duque. El primero porque se conoció de un audio en donde Uribe aparece con voz entrecortada y casi que llorando, llamando a su abogado porque en febrero de este año le habían negado un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, y el segundo porque Duque está haciendo el hazmerreír del mundo, ya que los medios de comunicación internacionales lo están tildando como un títere en la presidencia. Colombianos, el 5 de agosto, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez publicaba una serie de comentarios y un video en redes sociales en donde acusaba a la Corte Suprema de Justicia de no haberle otorgado el derecho para ser escuchado ante ese alto tribunal por el proceso que llevan en su contra, y aseguró que no hay una sola palabra mía que viole la ley, refiriéndose a las interceptaciones que tiene la Corte en su contra para iniciarle este proceso. Dijo el actual senador y expresidente Álvaro Uribe en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter, donde mencionó a la Corte Suprema de Justicia y la invitó a revelar las supuestas interceptaciones y testimonios que tienen en su contra. Hace un año me llamaron a indagatoria en un proceso donde no tenía información y no me dieron oportunidad de versión libre. He buscado por dignidad y por acuerdo con la ley desmontar atentados contra mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados, aseguró el senador en el video. Por otra parte, el expresidente afirmó que hace más de un año, en plena campaña, su número telefónico fue interceptado ilegalmente, momento en el cual, según sus palabras, el magistrado que me investiga dijo a varios periodistas que me iba a capturar. En ese sentido, Uribe detalló que el magistrado encargado de su caso filtró su expediente y lo colocó en poder de sus contradictores, material que aprovecharon para hacer publicaciones incompletas, editadas y difamantes en contra de mi honra, contó. Por otro lado, el senador fue enfático en mencionar que existen manipulaciones de testigos en su contra. En otros procesos de falsos testigos también manipulados, pedí infructuosamente ser escuchado en versión libre, que una vez más me fue negada. Por último, invitó a la Corte Suprema de Justicia a que publicara las supuestas interceptaciones de sus llamadas y mensajes como un acto de justicia con la opinión pública. Finalizó diciendo que dos magistrados que estaban en su contra y que habían sido completamente parcializados ahora trabajan en la Justicia Especial para la Paz. Por otro lado, en febrero de este año se conoció que la Corte Suprema de Justicia había negado el recurso de nulidad que sus abogados habían interpuesto ante ese alto tribunal, y como decían estas notas de esas fechas, la Corte Suprema negó la solicitud de nulidad en investigación contra el senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y reactiva pruebas en indagatoria con el expresidente y también al representante Hernán Prada. La Corte informó que el proceso estuvo cobijado por las garantías constitucionales. Además, la práctica de pruebas se ajustó a la legalidad, también que no halló arbitrariedad, extralimitaciones ni desafuero del magistrado que ordenó la práctica de las pruebas, lo que indica que se realizó una práctica probatoria lícita y legal. Tan pronto quede en firme esta providencia, el despacho instructor procederá a practicar las pruebas y las indagatorias decretadas en la apertura de la investigación penal, finalizó el comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Pues estos temas de la nulidad en febrero del recurso que había interpuesto el abogado de Álvaro Uribe Vélez, y de que hace unos días el mismo senador haya sacado un video diciendo que la Corte Suprema no lo había escuchado, llevó a que el periodista Joir Ackerman, columnista del Espectador, hablara de este tema y revelara un audio bastante terrible para el expresidente en donde se le escucha con voz entrecortada y casi que llorando llamando a su abogado Diego Cadena. Esto demuestra que Álvaro Uribe Vélez ante los medios de comunicación y ante los colombianos se muestra como un hombre firme, pero en realidad por detrás de todo eso es un cobarde, que le gusta poner a sus seguidores y a los militares y a los policías como carne de cañón para la guerra y la violencia para él mantenerse en el poder y firme en la política, pero en realidad es un cobarde que detrás de cámaras se muestra así casi que llorando porque sabe que la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas certeras en su contra que lo podrían llevar a la cárcel. Vamos a escuchar el comentario de Joir Ackerman y cómo fue que Uribe, con voz entrecortada, llamó a su abogado. La historia va así. El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó ayer su indignación en un video diciendo que la Corte Suprema de Justicia ha afectado su reputación sin escucharlo. Pues todo lo contrario. La investigación de la Corte Suprema en contra de Uribe por supuesto fraude procesal y soborno se abrió por lo que los magistrados lo han escuchado decir por su teléfono en conversaciones con el abogado Diego Cadena en las más de 12.500 comunicaciones interceptadas realizadas por el CTI de la Fiscalía. En esas llamadas existe suficiente evidencia de que el expresidente ha intentado presionar a varios testigos para que se retracten de sus afirmaciones en lo que lo vinculan a él y a su hermano con paramilitarismo. Que ahora el expresidente diga que estas escuchas son ilegales es otra cosa, pero también falsa. Recordemos que el pasado 18 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del senador Uribe Vélez que establecía eso mismo.
En el debate jurídico, el alto tribunal consideró que todos los trámites que se han ejercido durante este proceso han cumplido con los requisitos que establece la ley. Con esa decisión, se dejó en firme ese 18 de febrero el llamado a indagatoria a Uribe Vélez en el desarrollo de la investigación preliminar en su contra. Pues bien, gracias a una de esas grabaciones en poder de la Corte Suprema, se puede constatar que ese mismo 18 de febrero, el expresidente investigado llamó al abogado Cadena con un tono de miedo y evidente preocupación cuando se enteró, antes de que fuera público, del rechazo de recurso de nulidad. Oigamos el audio. Aló. Sí, doctor Diego, ahí me dicen que negaron el recurso. ¿Negaron el recurso? ¿Cómo le parece? Necesitamos ver la motivación. Hay que seguir adelante y defender a nuestro presidente. Bueno. Aló. Bueno, doctor Diego. Tranquilo, presidente, tranquilo. Muchas gracias. Estoy pendiente, cualquier cosa, por favor. 6 meses después de esa llamada, donde se le siente el temor en la voz al expresidente Uribe por ser rechazada esa nulidad, ahora pareciera que es la Corte Suprema la que tiene miedo en llamar a indagatoria al senador. Pero en una cosa estamos todos de acuerdo, y es que hay que escuchar al expresidente Uribe, pero en su indagatoria, y para eso, la Corte tiene la palabra. Para finalizar, Iván Duque está haciendo la burla y el hazmerreír del mundo y los medios internacionales porque, como dice este título de la BBC, su presidente, la pesada carga de Iván Duque en su primer año de mandato por ser el elegido de Álvaro Uribe Vélez, y publican un artículo en donde hablan prácticamente de que Iván Duque no tiene su propia agenda sino la agenda del uribismo y que sigue todas las órdenes del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que en realidad es su jefe, y además se burlan porque a Marta Lucía Ramírez le dicen que le pida permiso a su jefe y al jefe de su jefe, es decir, que le pida permiso a Duque y a Álvaro Uribe Vélez para realizar sus acciones como vicepresidenta, y pues obviamente esto está llevando a que el gobierno de Colombia sea la burla de todo el mundo y los medios internacionales porque están viendo a Iván Duque como un títere de Álvaro Uribe Vélez, y esto está causando también polémica en redes sociales porque los uribistas están alebrestados porque los medios estos están hablando en contra del uribismo de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque, y los están llamando hasta castrochavistas, comunistas, la BBC y demás medios que tocan este tema del títere de Iván Duque. Por eso Martín Santos se burló de este tema y dijo lo siguiente: en la familia nos sentimos orgullosos de haber adquirido este prestigioso medio internacional porque estaban diciendo que esa BBC también era santista, castrochavista. Agradecemos a nuestros queridos amigos los editores, sin ellos la multimillonaria transacción no hubiera sido posible, chin chin, y se burla de este tema porque los uribistas están, mejor dicho, criticando a todo el mundo, a todos los medios internacionales, diciendo que son comunistas en contra del progreso uribista en el país. Pero por su parte, DW Español dijo: Iván Duque, el presidente que se rehúsa a crecer. Este 7 de agosto, Iván Duque cumple un año en la presidencia de Colombia. Lo que para él fue un regalo, para Colombia han sido 365 días de espera. ¿Cuándo va a comenzar a desarrollar su liderazgo? Dice el artículo. Si Iván Duque no fuera el presidente de Colombia, un país con casi 50 millones de habitantes, necesitando empleo, educación, techo, salud y perspectivas de futuro, sino uno escolar en tiempo de aprendizaje, como lo ve la revista Semana, las cosas serían diferentes, porque la revista Semana, intentando lavarle la imagen al subpresidente Iván Duque, dijo que era un año de aprendizaje, que él llegó a la presidencia a aprender, pero es que uno no llega a la presidencia a aprender, uno llega a la presidencia es a desarrollar sus habilidades y a poner en práctica todo lo que sabe, porque está guiando el futuro de 50 millones de personas, de colombianos. No está guiando el futuro de 5 niños o de un niño o cualquier otra cosa, sino 50 millones de habitantes y de un pueblo bastante grande, de una de las economías más grandes de Sudamérica. Iván Duque llegó a la presidencia porque él mismo aceptó la nominación de su mentor, Álvaro Uribe Vélez, pero muchos colombianos sienten a menudo que en el Palacio Nariño gobierna un adolescente. Habiendo cumplido 43 años el pasado 1 de agosto, Duque es un mayor de edad que, como presidente de la cuarta economía de América Latina, no ha logrado convencer ni a los opositores moderados ni radicales, ni a quienes no le hacen el juego a la
la polarización ni a su partido de ultraderecha, los medios de comunicación en Colombia lo que hacen es lavarle la imagen a Iván Duque, pero por lo menos tenemos estos medios internacionales que sí le dicen la verdad al presidente Iván Duque de lo que es su gobierno y su actuación en el mandato. Hoy, 2 de cada 3 personas consideran que las cosas van por mal camino. Duque cuenta con tan solo el 37% de aprobación entre la población, dice la última encuesta de Invamer. Tras la firma del acuerdo de paz, cuando Colombia buscaba dejar atrás medio siglo de violento primitivismo y el país necesitaba un liderazgo claro e inspirador, con una mirada al futuro que le inyectara optimismo, liberando energías e ideas productivas por una Colombia mejor, llegó Iván Duque, un joven pero con muchas ideas caducas, conservador pero representante de figuras ultraconservadoras con posturas peligrosas para la democracia colombiana, figuras que están politizando e ideologizando peligrosamente las Fuerzas Armadas colombianas, que hasta ahora habían respetado la elección democrática de los civiles y se habían mantenido al margen del debate político como lo exige la Constitución, pero ya desde los batallones y clubes de exmilitares salen panfletos en los que se difama como castrochavistas a todos los partidos, menos al del actual gobierno. Aunque algunos miembros de las fuerzas militares y la policía cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto, no había un divorcio entre estas y la población. Ahora está creciendo el desprecio mutuo y esa semilla la están sembrando los radicales tanto de derecha como de izquierda. También en Colombia el discurso del odio se ha convertido en plomo. La violencia ha vuelto a crecer, es decir, en el gobierno de Iván Duque. Así lo demuestra el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Este no es el ambiente en el que una economía puede prosperar, es decir, que el gobierno está acabando con el ambiente para que la economía salga adelante, y por eso muchas empresas se han ido del país, porque saben que la guerra y la violencia está regresando al país y obviamente no van a dejar sus capitales en Colombia. Duque es presidente también gracias a la propaganda según la cual la oposición quería instalar en Colombia una segunda Venezuela, pero en medio de la gritería en contra de la dictadura del país vecino, en Colombia está teniendo lugar un proceso lento y soterrado que puede llevar justamente a perder el equilibrio democrático como sucedió en Venezuela. Los extremos se han tomado el panorama político colombiano y el peligro radica en ambos. El riesgo está en creer que solo el contendor extremista de la otra parte es el malo y no el líder que se defiende por cercanía, ideología o convicción. Pues colombianos, esto es lo que está pasando en el país. Iván Duque pues siendo la burla de los medios internacionales, y allá sí le están diciendo la realidad, no como la revista Semana acá que lo pinta como un héroe, como Simón Bolívar montado en caballos y haciéndole al timón a un barco y entre otras cosas para lavarle la imagen, para dejarlo bien parado, cuando la realidad es que estamos viviendo otro tipo de cosas bastante graves en nuestro país, que estos medios internacionales sí nos están informando, no lo que hacen los medios nacionales. Y además Álvaro Uribe Vélez, que se muestra como el fuerte del centro democrático, del uribismo y del país, está llamando a sus abogados con voz entrecortada y casi que llorando porque sabe lo que se le viene encima por supuestamente haber vulnerado la ley. Colombianos, si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos, no olviden seguirme en las redes sociales, dejar un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video, nos vemos en el próximo, adiós.